irse directamente ya a secretaría que queda al frente del colegio, digamos, al frente del terminal. Allá les van a dar cualquier información con ese, digamos, con respecto a ese tema. Pero lo que sí ya les adelanto es, por favor, compañeros, traten de terminar el portafolio hasta julio, finales de julio máximo. Ya, todavía no les puedo decir nada, pero traten de terminar los portafolios, porque después puede que me den información, pero como les dije, no es nada seguro todavía, pero yo ya les anticipo. Traten de terminar los portafolios, plataforma, tener todo listo al día, eh, para, bueno, los que vamos a continuar estudiando, para primero lo que es, digamos, hasta acabar el colegio, ¿ya? Entonces, eso nomás es, compañeros. Cualquier cosa, ya sabe, yo mismo ya les de estar informando, pero eso es lo que tenía que decir por el momento. Sí, mami, siéntate al lado del... ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Dicen buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Licen. Buenos días, dicen. Buenos días, licenciado. Pues, que se encuentren muy bien. ¿Cómo están, chicos? No se olvidará, por favor, de tener los documentos al día, de tener las tareas, no solamente en mi materia, en las demás materias, tener los documentos, las versiones al día, ¿no? Para que obviamente no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a avanzar en el siguiente tema y me parece que en este caso vamos a revisar también nuestro portafolio el día de hoy, ¿no? Para ir verificando cómo nosotros hemos ido llenando, ¿sí? Pero antes de eso vamos a revisar el siguiente tema, los cambios políticos en América Latina como tal, ¿no? No nos olvidemos, por favor, de colocar los audios en silencio. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si recordamos un poquito, en América Latina prácticamente han existido algunos cambios trascendentales, ¿no? Hablando directamente de las formas de gobierno, ¿sí? Eventualmente nosotros, hablando del siglo XX, contábamos con las dictaduras militares, ¿no? Y después, obviamente, se dio la participación directa de la democracia en general, ¿no? Y bien o mal, la democracia siempre ha sido el factor fundamental de la sociedad en general, ¿no? En la capacidad de elegir a nuestros representantes. Por ejemplo, en el caso del presidente de la República, nosotros, en el caso del Ecuador, ¿cuándo ya vamos a elegir a nuestros representantes? El 20 de agosto, El listo. 22 de agosto. El 20. En agosto. Muy bien. Entonces, como vamos a elegir a nuestros representantes, obviamente tenemos que escuchar todas las propuestas que los candidatos van a realizar, ¿no? Y por ende, nosotros tenemos la potestad de participar en las elecciones, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿todos participan en las elecciones o existen personas que no participan? No todo, licenciado. Yo no, Todo, Ya. licenciado. Año en adelante. Desde Ya, los muy 16 bien. hasta los 18 es opcional, a partir de los 65 es opcional, pero desde los 18 en adelante hasta los 65 es obligatorio. Excelente, muy bien. Ahora, la pregunta es, más o menos, ¿cuánto es la multa si ustedes no se acercan a votar? $40. A 45 10% del dólares. salario básico. 45 creo, lice. 60 no Ya, era. muy bien. $40. Excelente. El 10% del salario básico, licenciado. Desde los 40 en adelante, ¿no? Ahora, ¿quiénes de ustedes han sido miembros de mesa? Nadie, listo. Ninguno, ¿No? creo. ¿No han sido miembros de mesa? Yo no. No. Es que miembros de mesa tengo entendido que solo son para universitarios nada más. Ya, Ya los muy bien. bachilleres, creo, lice, ya terminados los bachilleratos son. Terminado el bachillerato, licenciado, son los que están así en la Sí. junta de mesa. Ya, muy bien. Esta Excelente. vez, Entonces, pero-
Sí, muy bien, muchísimas gracias. Si bien es cierto, nosotros podemos palpar, ¿no? Que dentro de las personas que prácticamente participan para netamente tener lo que es una transparencia en el tema de las elecciones, prácticamente establece pues a todos los estudiantes como tal, ¿no? Ahora, en la situación directamente de la elección, si bien es cierto, nosotros vamos a elegir a nuestros representantes, nosotros vamos a votar, ¿sí? Y eventualmente, pues las elecciones destacan al ganador o la ganadora, ¿no? Independientemente sea para el cargo de presidente, para alcalde, asambleístas, que obviamente son posturas que nosotros tenemos que realizar cada 4 años en general, ¿no? Y eso es un cambio en el tema político para que no exista una dictadura, para que no exista lo que es un poder absolutista y sobre todo directamente que la participación sea directamente de la población en general, ¿no? Es decir, nosotros vamos a elegir a nuestro representante después de 4 años más, ¿sí? ¿En qué año vamos a elegir al próximo candidato después de estas elecciones? En 2026. 26 será. No, 25, perdón. 2027. 2020. No, Ah, perdón, 27 sí. dice. No, 2025 porque el que va a entrar solo va a 2025, cumplir licenciado. A ver, el ciclo nomás, el que empezamos. Ya, excelente, muy bien. Entonces, si bien es cierto, sí, en este solo va a caso, cubrir cuando el ciclo. nosotros, claro, muy bien, vamos a completar lo que es la etapa de gobierno, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, en el caso de nosotros, el presidente de la República disolvió lo que es la ¿Qué página Asamblea estamos, Nacional. Lice? Dígame. Sí, dígame, ¿Qué página nos encontramos? en la última ya, en la última página. 188, compañera. Gracias, compañera. ¿Qué color es el Muy vestido? bien. Entonces, vamos acá. Si bien es cierto, nosotros podemos palpar, ¿sí? Que prácticamente participamos en las elecciones, ¿no? Ahora, la pregunta era, las personas que prácticamente son miembros de mesa y no asisten, ellos también tienen lo que es una sanción económica como tal, ¿no? Entonces tratan que directamente los estudiantes puedan participar en el tema de las elecciones, ¿no? Ahora, vamos acá. Los cambios políticos. En las décadas finales del siglo XX, América Latina transitó de las dictaduras militares a regímenes constitucionales, ¿no? Que se sucedieron con cierta regularidad. Se ha logrado que funcionen las instituciones de representación. Con ello se robusteció la tendencia democrática, ¿no? En la mayoría de los países en donde habría guerra civil se firmó la paz, aunque todavía quedan muchos casos por juzgar y se sienten cometidos atropellos, se consiguieron avances en los derechos humanos como tal, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la democracia, también nos enfocamos en los derechos humanos. Es decir, que prácticamente todo lo que nosotros hagamos tiene que estar siempre respaldado directamente por la sociedad y en nuestro caso por el Estado en general, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros hemos mantenido pues una democracia bastante estable en el tema de gobierno y obviamente es un mecanismo para que directamente los países no entren en conflictos, no entren en guerras mediante las elecciones en general, ¿no? Entonces nosotros para elegir representantes tenemos que escuchar bien las propuestas y pues procedemos directamente a dar el voto correspondiente, ¿no? Por ende, las elecciones que nosotros tenemos el mes de agosto, realmente las tenemos que hacer meditando siempre en favor de nuestra economía, ¿no? Elegir a los representantes, escuchar propuestas, verificar las mejores opciones y en este caso realizar el voto, ¿no? En algunos casos, bueno, que yo también en su momento estuve votando, realmente pude observar de que existían personas que solamente votaban o en ese caso solamente las hacían en nulo y pues votaban sin la necesidad en este caso de analizar las propuestas, ¿no? Y ese es el punto fundamental, siempre el tratar de verificar lo que es la mejor opción y en este caso elegirla, ¿no? Y recuerden que tanto las consecuencias, las causas que a futuro pueda pasar, nosotros tenemos nuestro grado de responsabilidad, ¿no? Porque obviamente nosotros elegimos a nuestros representantes. Muy bien.
Ahora, el siguiente tema son los golpes de Estado. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Olga Carrasco? Golpes de Estado. Ya, Lice. Golpes de Estado. Los golpes de Estado reciben rechazado masivo, aunque la Organización de Estados Americanos, OEA, no ha logrado establecer un mecanismo seguro y preservación de la democracia. La herencia del neoliberalismo y de la recepción económica. Los efectos sociales de las políticas de ajuste y el peso de una externa mantienen. Es compleja la tarea de encontrar un esquema económico y alternativo. Ya dice. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, los golpes de Estado. Para ustedes, ¿qué opinan? ¿Serán buenos o malos los golpes de Estado? Depende, Lice. Por ejemplo, de si un gobierno es bueno o si un gobierno es malo. Entonces, yo creo que la mejor manera de evitar, digamos, que un gobierno corrupto siga en el poder, como por ejemplo Cuba y Venezuela, sería un golpe de Estado para acabar con las dictaduras. Ya, excelente. Ahora, ¿por qué será bueno un golpe de Estado y por qué será malo? En sí, dicen, los golpes de Estado casi no, digamos, no tienen nada de bueno, como les decía, porque muchas veces las personas se levantan en armas, sobre todo para salir de una dictadura, puede ser militar, político, sobre todo dependiendo de la ideología que se maneja en cada estado. Entonces, puede tener su lado bueno, sobre todo para tratar de salir, poder tener democracia, poder ser libres o elegir libremente a sus gobernantes. Lo lado malo es que muchas veces ocurren muertes, porque se enfrentan, como dicen, entre, entre el pueblo mismo. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pues tiene sus pros y sus contras también, ¿no? Los golpes de Estado prácticamente no tienen lo que es un apoyo por parte de la institución de la Organización de los Estados Americanos en general, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente destacan lo que es de la participación, bien o mal, de estas entidades, ¿no? Recordemos que los golpes de Estado en algunos países de cierta manera han funcionado cambiando las políticas de gobierno. Sin embargo, en otros países como tal prácticamente no han logrado tener una aceptación y eventualmente han terminado en crisis como tal, ¿no? Y obviamente los golpes de Estado en algunos países al utilizar bien sus recursos, al utilizar bien sus políticas, tienen sus beneficios. Sin embargo, en otros países que no han logrado directamente cambiar posturas políticas, realmente se convierte en una guerra civil, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros fuimos partidarios directamente de los golpes de Estado, quitamos un presidente, colocamos a otro, y resulta que el otro presidente ha sido inclusive peor que el presidente que estuvo a cargo, ¿no? Entonces, son parámetros que bien o mal todavía no son aceptados en la sociedad, ¿no? Ahora, vamos a la reacción popular. La reacción popular contra el neoliberalismo y la búsqueda de la equidad social ha gestado una tendencia hacia posturas progresistas en toda América, lo que ha crecido significativamente y que en algunos países han generado elecciones presidenciales en la primera década, ¿no? Por ejemplo, aquí directamente se destaca que los últimos presidentes en América Latina prácticamente han sido expuestos o manifestados por el tema populista, ¿no? Es decir, presidentes que gracias al populismo logran mantener lo que es una aceptación por el pueblo. Sí, parece que tenemos una interferencia por ahí. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? Que el populismo prácticamente van con el apoyo, en este caso, de la gente. Si nosotros hablamos un poquito del populismo aquí en el Ecuador, se dio fuertemente en el caso reciente de Rafael Correa, ¿no? El economista que prácticamente gozaba de apoyo, por decirlo así, de la población o de la mayoría de la población ecuatoriana, ¿no? En el caso de Venezuela, como ustedes saben, el máximo representante populista de aquel entonces
hablamos de los años 2007 en adelante, fue Hugo Chávez, ¿no? De igual manera en Bolivia, en Brasil, Lula da Silva. Entonces, que prácticamente destacan lo que es la popularidad de ellos, ¿no? Pero, en fin, podemos destacar que estos presidentes como tal, con el pasar de los años, prácticamente establecen sus propias formas de gobierno, sus propias políticas económicas, sociales y culturales, y que realmente en este caso afectan siempre a la población, ¿no? Es decir, que todos los presidentes en su momento siempre están trabajando indirectamente y según la ley que lo establece, es por la sociedad y por la población, ¿no? Pero como ustedes saben, prácticamente cuando los presidentes o los candidatos ofrecen y cuando llegan al poder, realmente pues no lo cumplen en general, ¿no? Pero en fin, esperemos que en algún momento podamos establecer lo que son más controles, más transparencia para elegir a nuestros representantes, ¿no? Y sobre todo por los requisitos que también en este caso lo destacan. Por ejemplo, para llegar a ser presidente de la República, ¿qué requisito debemos tener? Yo creo que estudios dicen, por lo menos Ya, tener conocimiento. ya, excelente, muy bien. Por ejemplo, el presidente de la República, el actual, ¿qué título tiene? Bachiller. Bachiller. Ya, Segundo bachiller tiene él. Básica. Y tener dinero, pues dice. muy ¿Ah? bien. Yo creo que con la plata también iba a ir al mono. Caer bien al Claro, pueblo. muy bien. Bachiller y Ahora, tener plata, vamos. banco. Cuando nosotros queremos ingresar a una empresa, queremos ingresar a un trabajo, ¿sí? A cualquier ámbito laboral, ¿no? En la gran mayoría nos piden pruebas, ¿sí o no? Sí. Claro. Sí, Lice. Pruebas y años de experiencia. Hay que tener Excelente. experiencia, Lice. Experiencia laboral. La experiencia laboral, nos piden exámenes, pruebas, rendimos, ¿no? Y en el caso directamente de las universidades, de los trabajos, también parten de ese requerimiento, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿los que son asambleístas, los que van a postularse para presidentes, tienen que rendir pruebas? ¿Tienen algún puntaje, alguna situación? Pues no Solo la tienen palanca tienen. nomás. No, Lice. Excelente. Aquí podemos Creo que no. establecer que para todos los trabajos, obviamente nos piden pruebas, requisitos, una tras otra, ¿no? Pero para ser presidente realmente pues no tienen lo que son requisitos bastante grandes, por decirlo así, para ocupar los cargos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros postulamos para un trabajo, rendimos algunas pruebas, esperamos pasar las pruebas, ¿sí? Entregamos lo que son años de experiencia laboral, bueno, un montón de situaciones más, ¿no? Y ahí esperar con la finalidad de que, en este caso, nos puedan elegir. Pero en el caso de presidentes de los asambleístas, también tendrían que rendir lo que son pruebas, porque todo el mundo la damos. ¿Sí o no? Inclusive directamente para trabajar lo que es realizando una casa, tenemos que verificar si el maestro tiene experiencia y un montón de situaciones más. Y dentro de la estructura política tenemos que cambiar estas situaciones, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pasar directamente a nuestro portafolio, ¿sí? Que me imagino que todos ya tenemos realizados en su gran mayoría, ¿no? Me regalan un segundito, ya les voy a compartir la imagen del portafolio para que podamos revisar e ir verificando cómo lo hemos ido completando, ¿no? Ya, me regalan un segundito, por favor. No se olviden de colocar el audio en silencio, por favor. Parece que tenemos interferencia. Muy bien. A ver, yo tengo en la página, bueno, yo tengo en la página número 10 los temas que nosotros ya hemos tratado, ¿no? Recuerden, bueno, en el tema de las impresiones pueden variar un poquito el tema de las páginas como acá, ¿no? Si mal no recuerdo, esta actividad teníamos que colocar, ¿sí?
una línea de tiempo estableciendo el crecimiento que nosotros hemos tenido. Por ejemplo, aquí en el nacimiento, ¿qué colocamos o qué colocaron ustedes? Dice, año 300 antes de Cristo. ¿Cómo se ¿Sí? ¿Escuchamos? Ah, o sea, el calendario gregoriano. Porque aquí Ya, veo muy lo que bien. es el calendario gregoriano. Ya, excelente. ¿Qué colocamos aquí? Sí, aquí que pusieron justamente en esa imagen. No, Lice. Que yo sepa, no mandó a hacer ningún trabajo, Lice. Ay, No, en no, máquina, pero ahí por dice. no, por me lo que es refiero a que bebé. estoy utilizando el portafolio, sino en la partecita de acá abajo, en complementación, aquí, dentro del portafolio. Listen, En la página 10 dice. Bueno, yo tengo, dicen qué sí, página dígame, era. yo Y tengo la eso en la Página página. tres. página, en la página 13, compañero. Ah, Retrocedemos. ah, Ya. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. La página número 13, ¿no? Entonces, aquí directamente tenemos que colocar aspectos importantes dentro de nuestra vida, ¿no? Dentro, en este caso, estableciendo lo que es el nacimiento y obviamente, pues, cómo han sido nuestras etapas, ¿no? En la página número 13. Ahora, seguimos bajando y tenemos, pues, directamente la otra actividad que era acerca de la entrevista, ¿no? Y sobre todo de el tiempo libre que en su momento también nosotros teníamos en la página número 14, ¿sí? Bajamos, por favor, después estábamos hablando de la humanidad en general, ¿no? Sí, dice. Sí. Sí, dígame, por favor. Sí, ¿no? Excelente, muy bien acá. Sí. Entonces pasamos directamente en la página, bueno, yo tengo en la página número, sí, 18, ¿no? Pasamos directamente a realizar las preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes somos? Listen. ¿Cómo está? Sí, dígame. Yo le puse ahí, somos homínidos que fueron evolucionando hasta que apareció la especie humana. ¿Ya hasta que apareció o hasta que nosotros evolucionamos? No, apareció la especie humana. Ya, ¿no? Entonces esa palabrita tenemos que cambiar, ¿no? Porque directamente nosotros descendemos directamente de los monos, ¿no? Un pariente, un ancestro de los monos en común. Ahora, ¿quién es el Homo erectus? ¿Qué colocamos aquí? Ya Listen, yo cuando. Sí, dígame, por favor. le puse, listen, el Homo erectus es la primera especie humana que se conoce que camina totalmente erguida. Ya, muy bien, excelente. La siguiente pregunta, ¿a qué clase de grupo, orden o especie pertenecemos nosotros? Al Homo sapiens sapiens. Muy bien. El Homo sapiens sapiens, ¿qué significa? Persona con inteligencia, con razonamiento, que ya Excelente. no. Persona con inteligencia o con conocimiento. Muy bien. Pasamos acá a la siguiente página, la función del hombre. Aquí directamente vamos colocando los años. No se Dicen, escucha, hay dicen, interferencia, no se escucha. usted tiene. ¿Me escuchan ahí, por favor? Sí, dicen, usted tiene una interferencia porque el ruido sale de ahí, de usted. ¿Me escuchan ahí, chicos? ¿Escuchan ¿Sí? alguna interferencia? ¿Sí? ¿No? ¿Me confirman? Sí, ahí ya se Ahí escucha se bien. Sí se escucha bien, Lice. Excelente. Listo, muy bien. Parece que ha sido algún compañero que estaba activado. Muy bien. Bajamos, por favor. Evolución del hombre. Obviamente aquí colocamos los años de estos homínidos, ¿no? Aquí la ubicación. La mayoría de estos, ¿en qué continente se ubicaron? En la región de África, dicen. Y también África y algunas Excelente. partes Europa. de China. Algunas partes de Muy China. bien.
Eso Asia es Oriental. excelente. Muy bien. Las características, aquí vamos a colocar solamente una en general, ¿no? Porque el espacio también nos permite. Vamos al siguiente, nos dice, elabora un gráfico que identifique las actividades. Ya parece que otra vez se ha activado. Regáleme un segundito, por favor. Ya, ahí sí, por favor. Muy bien. El siguiente nos dice, elabora un gráfico que identifique las actividades que hacen los arqueólogos, antropólogos, paleontólogos, ¿no? Aquí directamente podemos dibujar o podemos pegar, ¿sí? No hay ningún problema, con colores bastante representativos, ¿no? La siguiente nos dice, en las siguientes imágenes, escribe el nombre del homínido al que pertenece. ¿Qué homínido será el que está aquí? Homo habilis. El primero es el Australopithecus. ¿El Australopithecus. de aquí? ¿Y el de aquí? Ese es el Homo erectus. Homo erectus. Homo erectus. El Homo habilis, el segundo. El Homo habilis. El Aquí. tercero, el Homo erectus. Muy bien, el Homo erectus. Y finalmente, El Homo sapiens sapiens. Homo sapiens. Homo sapiens. Muy bien. Seguimos bajando, por favor. Excelente, ¿no? Y el siguiente tema que teníamos era el surgimiento de la agricultura y la escritura en general, ¿no? Muy bien. A ver, se me fue un poquito. Aquí está. Entonces, seguimos bajando del tema que nosotros ya habíamos trabajado, ¿no? Aquí directamente también vamos a verificar cómo realizamos nuestro tema, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos el siguiente que nos dice, elabora un collage con las herramientas más importantes utilizadas para la agricultura, ¿sí? Entonces, aquí directamente nosotros vamos a dibujar o pegar herramientas que son utilizadas para la agricultura, ¿no? Lo que son herramientas directamente como los picos, para los animales, ¿sí? Y obviamente, pues, que son necesarios para el cultivo en general, ¿no? Bajamos a la siguiente pregunta, nos dice, bueno, parece que nos saltamos un poquito, ya nos dice aquí, elabore un collage con las herramientas más importantes utilizadas para la agricultura, ¿sí? Aquí en esta imagen, ustedes van a detallar las características más importantes y van a escribir en la partecita de abajo, ¿sí? Y aquí directamente vamos a completar estos términos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa el término nómada? ¿Qué significa el término sedentarismo y el arte rupestre? ¿Qué será una persona nómada? Persona o animal que va de un lado a otro y no se establece de forma permanente. Eso le puso. Dicen, yo ahí le puse una persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente, dedicado especialmente a la caza y al pastoreo. No se le escucha, Lisen. Dicen, Dice, no se vaya. Está bajo el Dice, volumen, dice. no, Dicen, no se vaya. Eso es. sedentarismo. Dice, forma social de vida de una comunidad humana que se establece de forma estable en un lugar. Arte rupestre. Muy bien. Excelente, Arte muy rupestre. bien. Nómada. Sedentario. ¿Nosotros seremos sedentarios o nómadas? Sedentarios. Sí. Ya, muy bien. Excelente. Si bien es cierto, al día de hoy nosotros podemos de establecernos como sedentarios, ¿no? Los nómadas que prácticamente iban de un lugar a otro, ¿no? El arte rupestre, ¿qué es el arte rupestre? Manifestación artística que se refiere, dice, a las pinturas y dibujos prehistóricas existentes en cuevas, lugares y al aire libre de interés cultural.
Muy bien, entonces son representaciones artísticas, ¿no? Que obviamente pues las hacían en cuevas y ellos representaban todo lo que hacían, ¿no? Quinta, uno de los antecesores del hombre con sus características, el Homo habilis. ¿Qué hizo el Homo habilis? Empezó lo que eran los primeros descubrimientos, como por ejemplo el uso de las herramientas. Él Ahí inventó dice, el fuego. El fuego. habla aunque emite No sonidos. habla, no habla aunque emite sonidos, dice. Ya puede ser, muy bien. El Homo erectus. Erectus. Controlan el fuego. Controlaron el fuego. Controlaron el fuego, sí. Recuerden que aquí tenemos tres opciones, ¿no? Y aquí tenemos cuatro características. Es decir, que uno de ellos tiene dos características, ¿no? El Homo sapiens tiene dos. Muy bien. Ahora, el Homo erectus y el Homo sapiens, ¿qué características tiene? Desarrollaron Inventaron Desarrollaron lenguaje de pocas palabras. inventaron los anzuelos para pescar. Pescar. Excelente. Entonces, unimos con colores bonitos, ¿no? Muy bien. Sexta pregunta. Anota los cambios en la vida del ser humano que trajo la revolución agrícola, ¿no? Con la agricultura, ¿qué tipo de cambios tuvo el ser humano? Mayor tiempo para pensar. Profesionalización del sector agrícola, el desarrollo de la agricultura, domesticación de especies vegetales como el maíz, el trigo y modificaron la alimentación de nuestros antepasados. Eso le puse. Excelente, muy bien. ¿Qué más podemos colocar? ¿Qué más trajo el cambio con la agricultura? Mayor consumo de alimentos, de especie vegetal, Muy el bien, cultivo. excelente. Las formas de vida, ¿dónde vivían ellos? ¿Cambió un poco? ¿La vestimenta cambió tal vez? Sí, La apariencia. Claro, la vestimenta, los lugares donde vivían. Muy bien. Séptima pregunta. Escriba todos los homínidos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el primero? el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neanderthalis y los Homo Y el sapiens sapiens. habilis. Muy bien, excelente, ¿no? Aunque al día de hoy tenemos diferentes formas de interpretarlos, pero dentro de la cadena evolutiva son los más aceptables, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando, por favor, dentro de la unidad número 2, ¿sí? Aquí hablamos un poco del imperio de Medio Oriente, hablando de Mesopotamia en general, ¿no? La religión, y aquí tenemos también la actividad. Dice, en tu cuaderno elabora un cuadro de doble entrada con los principales aportes de cada civilización. Por ejemplo, los sumerios, la ubicación, ¿en dónde estaban? En lo que es el actual Irak y Siria, en el Medio Muy Oriente. bien. En el Medio Oriente. El aporte. A ver, por acá tengo. Pioneros de la escritura. Esa civilización Muy trabajó bien. la llamada escritura uniforme. Muy Uniforme. bien. Excelente. ¿Qué más nos dejaron aparte de la escritura? Constituyeron una práctica arcaica, control de administración, rendición de cuentas, dice sistema de registros, dice Inventaron los de todo. jeroglíficos. Deje que hable Muy una sola bien. persona. Excelente, ¿no? Y la religión que en su momento, o por no decir todos, prácticamente eran politeístas. Muy bien, de igual manera los egipcios, sus aportes, religión, de igual manera pues el imperio persa, ¿no? Y así vamos colocando de todos. El siguiente nos dice, reflexiona e investiga. Hay quienes plantean que jamás un ser humano pudo haber edificado monumentos tan grandes y majestuosos como las pirámides. Los científicos y documentos encontrados demuestran que sí fue posible, pero existen interpretaciones distintas que señalan que fueron construidas por seres extraterrestres, ¿no? Investiga en el Internet autores y obras que hayan tratado el tema y cuáles de esas versiones te parece la más acertada, ¿no? ¿Cuál crees que son las formas
de esclavitud que existen actualmente, argumente su respuesta. Bueno, no, eso directamente es para que ustedes, en este caso, investiguen más, ¿no? Que ustedes lo puedan colocar acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las construcciones, ¿qué opinan ustedes? ¿Será que hicimos nosotros o no? Sí, dicen. Ya. Por ejemplo, uno de los que no cree que fue construido por los egipcios, sobre todo las pirámides, fue JJ Benítez, ya que, por ejemplo, él Sí. relaciona a los sumerios y a los egipcios, que fueron los Anunnakis, o en este caso los alienígenas, que fueron los que construyeron, sobre todo lo que es las pirámides. Ya, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, pues algunos historiadores piensan de que sí lo hicimos. Hay otros que obviamente dicen que no teníamos lo que es la forma tecnológica o el sistema tecnológico para crear estos monumentos, ¿no? Pero al día de hoy podemos decir que, bien o mal, son construcciones que prevalecen y mantienen todavía un misterio, ¿no? La siguiente pregunta nos dice, ¿por qué crees que las pirámides civilizaciones se asentaron cerca de los ríos? Escribe las ventajas y desventajas de su ubicación, ¿ya? ¿Cuál será una ventaja de asentarse cerca de un río? Por la geografía de los valles y los ríos, que facilitaron la agricultura, la ganadería, fuentes de agua potable para su consumo y sus animales, muchas fuentes de alimento, dice. Las Muy desventajas. bien. Una desventaja, ¿cuál sería? Dice las inundaciones del peligro porque atraían a muchos depredadores y corrían el riesgo que sus hijos, como los animales domésticos, se ahogasen cerca de los ríos y también por la depredación de los animales que existen en los ríos, le puso. Muy bien, excelente. Vamos a la siguiente pregunta. Reflexiona sobre la relación entre las pirámides y las clases sociales, ¿no? ¿Creen que toda la población de Egipto se enterraba en las pirámides? Y redáctelo en el siguiente cuadro. A ver acá. Recordemos un poquito, ¿no? Las pirámides, como tal, las pirámides de Egipto, fueron elaboradas en forma de templos en general, ¿no? Listen, Prácticamente eran, ¿ya? Muy bien, sí, dígame, por favor, ahí sí le escucho. Sí, ¿no? Parece que era el señor José Luis. Sí, dígame, por no, favor. dicen, las pirámides solo fueron creadas para las clases sociales como los altos reyes nomás. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Ahora, las pirámides, como ustedes saben, son templos que prácticamente estaban destinados, ¿sí? Para las clases sociales más altas del antiguo Egipto, ¿no? Hablando directamente del faraón como tal, ¿no? Eran templos gigantescos donde enterraban al faraón con todos los bienes materiales, oro, plata, y en algunos casos inclusive enterraban con sus esclavos en general, ¿no? Y que obviamente pertenecía pues a la élite de los egipcios, ¿no? Muy bien. Bajamos, por favor, ¿sí? Y finalmente tenemos el Imperio Romano que nos vamos a quedar hasta ahí nada más, ¿sí? De mi parte, chicos, nos quedamos hasta ahí. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Cuídense mucho. Ya, gracias, dicen, hasta luego. Ya dicen, gracias. Gracias, Alicia. Hasta la